Hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, que la honra y la gloria sea para el Señor Jesús. Hermanos, pues me presento nuevamente ante ustedes. Mi nombre es Humberto Ruiz, vengo parte del estado de Chiapas, Ocosingo, Chiapas. Entonces estamos aquí con los hermanos para compartirles acerca de persecución. Ahí nos escuchamos un comentario que en este lugar pues realmente quizás ustedes no han conocido lo profundo de la persecución como se da. Y entonces yo vengo en un lugar en el estado de Chiapas que muchas de las iglesias cristianas se han escuchado testimonio y lugares donde se ha dado la persecución. Entonces, hermanos, sabemos que en este momento, en este lugar, quizás ustedes no han vivido, pero sabemos que todos aquellos que nosotros creemos en Jesús, llegará su momento que nosotros seremos perseguidos, encarcelados por causa de Jesucristo a su debido tiempo. Entonces no podemos quedarnos, hermanos, de decirnos que en este lugar nunca va a pasar nada, porque cada vez más, hermanos, se está escuchando en diferentes lugares la forma como se está preparando la persecución. Y si estamos aquí en este momento, hermano, es para prepararlos, es para, hermano, decirle a ustedes que llega una persecución y sobre todo prepararlos cómo responder la persecución. Soy pastor de una iglesia en una comunidad indígena y mayormente hemos visto la persecución que se ha dado en nuestros lugares y sobre todo pues también hemos sido encarcelados por causa de Jesucristo. Por mí he sido encarcelado 2 veces, incluso recibiendo amenazas por causa de Jesucristo. Entonces hoy en este día les vamos a compartirle el tema sobre el poder de la prisión. Si usted trae donde escribir, entonces el tema que me toca compartir es el poder de la prisión. El poder de la prisión. Hermano, la palabra de Dios en San Juan capítulo 16 versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces Jesucristo estaba diciéndole a sus discípulos, a sus seguidores, que llegará el momento que tiene que pasar persecución. La pregunta es, hermano, cuando llega la persecución en la vida de un cristiano, en una iglesia, hemos visto que la persecución siempre es amenazas. Recibimos amenazas para una prisión, para la cárcel. Entonces, hermano, pues realmente muchos cristianos son metidos, llevados a la cárcel. ¿Y sabe cuál es el objetivo de la persecución? ¿Sabe cuál es el objetivo del enemigo que nosotros somos llevados a la prisión? No hay otro objetivo, hermano, que simplemente es que usted, yo como cristianos, que somos perseguidos por causa de Jesucristo, es que el enemigo quiere que renuncies tu fe. No hay otro objetivo, hermano. El enemigo quiere que renuncies tu fe. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo logra? Mandándote en una prisión, en la cárcel, para que usted renuncie su fe y diga: ya no quiero nada con Jesucristo, ya no sigo en el Evangelio. Ese es el principal objetivo del enemigo. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros empezamos a experimentar, hermano, incluso a mí, experimenté sobre la cárcel, la primera, la segunda vez, entonces para mí no comprendía realmente cuál era el propósito de Dios. Pero una vez, hermano, saliendo de la cárcel, vemos que Dios utiliza la cárcel para avanzar su reino. Aquí el apóstol Pablo, hermano, nos cita en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 12. Si traen Biblia, lo vamos a leer juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios en Filipenses, libro de Filipenses capítulo 1 versículo 12. Dice en esta manera:
Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos de Filipos. Mayormente vemos que la historia, la carta del apóstol Pablo, siempre fueron escritos dentro de la cárcel. Y esto está escribiendo, hermano, a los cristianos de Filipos, diciéndole, el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios desde la cárcel, que cuando él fue llevado a prisión, cuando el apóstol Pablo fue encerrado en la cárcel, él no ve como una manera o que le dificultó la difusión del Evangelio. El apóstol Pablo, él no ve que la cárcel sea la dificultad para difundir el Evangelio, no. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando él entró en la cárcel, cuando él fue encarcelado, entonces él le avanzó el Evangelio, avanzó para el reino de Dios. Entonces esto, hermano, dice el apóstol Pablo, que el ser encarcelado, el estar en la cárcel, hermano, ahí claro que el objetivo del enemigo es que tú renuncies, pero aquí vemos que el apóstol Pablo está confirmado que él vivió las cárceles, que es para que eso avance. Y es como Dios, hermano, es como Dios usa el encarcelamiento para ampliar a su reino. Pero nosotros lo vemos en otra manera, hermano. Cuando nosotros somos llevados a la cárcel, cuando nosotros somos llevados a una prisión, hermano, ¿qué es lo que nos viene primero en la mente? Lo que nos viene primero en la mente es miedo. Quizás piense que quieres renunciar a tu fe. Pero una u otra manera, Dios usa el encarcelamiento para avanzar a su reino. Si estoy aquí, hermano, compartiéndole esta palabra de Dios y sobre todo este pequeño testimonio, es que lo que le quiero decir también, hermano, es que pasamos por un momento en la cárcel por causa de Jesucristo, pero eso no es lo que hizo, hermano, lo que hizo callarnos, no es lo que nos hizo detenernos para predicar el Evangelio. Al contrario, eso nos hizo avanzar, seguir compartiendo, crecimiento de cristianos. Entonces, hermano, me acuerdo un momento contarles este testimonio en un lugar que se llama el Avellanal. Avellanal es la tierra de los avellanos, o sea, es un árbol, por eso le pusieron el nombre de Avellanal. En ese lugar de Avellanal, hermano, la mayoría viven puras personas zapatistas. O sea, no sé si han escuchado de la organización zapatista, es parte de la guerrilla en esa zona que se dio en el año 94. Entonces vemos que en esta comunidad realmente en esa comunidad nadie les permitía, ningún cristiano, compartir el Evangelio de Cristo, nadie. Entonces, hermano, en las entradas de cada lugar vemos que ellos ponen un letrero donde dice: se prohíbe estrictamente la entrada de pastores, líderes religiosos. En caso de rebasar este reglamento, entonces serán sancionados o sometidos a una prisión. Entonces nosotros, hermanos, pues dije, yo voy a compartir la palabra de Dios, voy a compartir el amor de Jesucristo dentro de esta comunidad, visitando una familia, aunque sea en secreto, hermano. Y vimos el resultado, que en poco tiempo, hermano, en esa comunidad donde no quería el Evangelio porque era la mayoría católica, nosotros somos perseguidos por las personas que pertenecen a la católica, la mayoría católica. Así pues, hermano, las autoridades en ese ejido se dieron cuenta que hubo 3 familias que creyeron a Jesucristo. En ese mismo instante, en una visita que nosotros programamos, se dieron cuenta que llegamos y que hay 3 familias que se convirtieron a Jesucristo. Entonces nosotros fuimos llevados a una asamblea, en una asamblea general donde se juntaron varias personas
niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Entonces, hermano, estando dentro de la asamblea, hermano, yo quise compartirles, o sea, el amor de Cristo. Sí, les hablé, pero ellos no quisieron escuchar. Agresivamente ellos dijeron mandarlos a la cárcel. Entonces, hermano, en ese momento, pues a mí me metieron el tramojo aquí en la mano y me empezaron como a amarrar para llevarme a la cárcel. Los 500 metros donde encontraron la cárcel, cuando a mí me llevaba, yo les dije, pues no se molesten, yo puedo ir solo. Entonces empecé a compartir la palabra de Dios a aquellos que me llevaban. Entonces una persona dijo, perdónanos, hermano, perdónanos. Nosotros cumplimos órdenes, por eso mismo te vamos a llevar en la cárcel. Llegando en la cárcel, hermano, pues ahí me encerraron. Yo no sabía para cuántos días, para cuántas noches. Allí no es lo que uno quiere, ni que esperes que alguien te libere, o sea, que esperes ninguna institución que vaya a liberarte, porque ahí hay reglamento de la comunidad que dice, el pueblo manda y el gobierno obedece. Así que si llega el gobierno o asunto religioso, pues ellos no le permiten entrar. Entonces, estando en la cárcel, hermano, me acuerdo que a mí me metieron en la cárcel a las 6 de la tarde. Estando en la cárcel, hermano, en la noche me llegaron a visitar unos jóvenes diciéndome, oye, hermano, ¿por qué te metieron en la cárcel? Entonces, hermano, yo les empecé a compartir el evangelio de Cristo, compartiendo el evangelio de Jesucristo. Pero algo que me sorprendió, hermano, yo cuando estuve en la cárcel, quizás es la segunda experiencia que muchas veces nosotros, al llevarnos en una prisión, a veces cuando alguien nos cuenta, nos da mucho miedo. Y quizás hasta usted puede pensar, cuando yo esté en la cárcel, quizás yo no lo soportaría. Pero lo que aquí les quiero decir es que cuando nosotros ya estamos dentro de la cárcel, hermano, es que allí puedes experimentar la presencia de Dios. Que Dios te puede hablar y que Dios puede poner ese amor en tu corazón y no responder mal por mal. Que Dios te puede visitar y que puedes escuchar que Dios está contigo. Y que al mismo tiempo, hermano, confías a Dios. Entonces, hermano, a las 5 de la mañana al otro día siguiente llegan las autoridades y dice, hermano Humberto, te vamos a liberar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es un acuerdo de la asamblea. Si la asamblea pues me metió en la cárcel, ahora quiero escuchar qué dice la asamblea. ¿Por qué tan rápido? Entonces, tan rápido me van a soltar. Entonces, algo aquí, hermano, que me apareció es que dijeron, ya es un acuerdo, te vamos a soltar jamás. Él lo hace con la intención, hermano, de que jamás regresaría. Entonces, yo lo que les dije, hermano, es que era las 5 de la mañana. Entonces yo les dije, tenemos preparado un culto con los hermanos a partir de las 8 de la mañana. Entonces me permite estar una hora en este lugar. Y me dice, no quiero escucharte, ya salte, ya estás libre. Entonces, hermano, algo muy interesante que pude experimentar de Dios es que Dios está contigo. Es que Dios, si te permite ir en la cárcel, es para avanzar su reino. No es para, hermano, no es para detenernos. Y lo que me vino en mi pensamiento, hermano, es que esas 3 familias se iban a debilitar. Pero no fue así. Hoy en este momento hay más de 15 familias dentro de esa comunidad que creyeron a Jesús y siguen compartiendo el amor de Jesucristo. Y cada vez más la organización zapatista pues también se van acabando, porque también ven lo que nosotros tratamos de hacer con ellos, que somos sal y luz dentro de esa comunidad. Entonces, hermano, lo que les quiero decir, estoy de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, que dice, Dios usa el encarcelamiento como para avanzar su reino. Si algún momento usted, hermano, llega a estar encarcelado por causa de Jesucristo, lo que le quiero decir, hermano y hermana, es que ahí no acaba con el plan de Dios. El plan de Dios sigue adelante, el plan de Dios va a continuar. Lo que nosotros, hermano, deberíamos de hacer es que aceptemos la realidad de la persecución. En caso mío, el estar, hermano, en la prisión no fue mi plan, pero sé que fue plan de Dios.
y eso lo hizo para poder avanzar en su reino. Otro lugar donde también fui encarcelado, igual pasó lo mismo. Hermano, hasta quizás pensemos, hermano, que aquí acabamos, que aquí ya no podemos más, pero Dios, he visto cómo ha crecido con la iglesia. Dios ha multiplicado a los cristianos, y vemos, hermanos, lo más importante que nosotros deberíamos de hacer, estar fuera o dentro de la cárcel, es ser testimonio viviente del amor de Cristo dentro de la cárcel, es vivir el amor de Jesucristo, y siempre compartir su palabra, no pasar esa oportunidad. El estar en la cárcel, sea donde sea, en la ciudad o en una comunidad, es que nosotros nunca nos olvidemos de compartir el amor de Jesucristo, estemos donde estemos. Ya lo demás Jesucristo lo hará. Y vemos, hermanos, lo que pasó con los primeros cristianos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 3. Hechos 4, 3. Dice así la palabra de Dios. Hermano, Hechos, capítulo 4, versículo 3. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído creyeron, y eran como 5,000. Entonces, hermano, ahí en ese momento vemos que aquí vemos que hubo cárceles, hubo amenazas también, hubo persecución. Pero eso, hermano, hizo para avanzar la gloria de Dios. Y entonces, hermano, eso es lo que siempre hemos visto que ha pasado en diferentes lugares, que las persecuciones, la prisión, es para avanzar el reino de Dios. La gran parte, hermano, las realidades de la prisión es que la mayoría de lo que podemos ver, hermano, en el Nuevo Testamento, es que siempre fueron escritos dentro de una prisión, y vemos que muchos padecieron persecución por causa de Jesucristo. Hermano, las realidades de la prisión es que usted va a ser atacado alguna vez, y cuando usted esté en la cárcel, hermano, usted va a poder sentir y va a poder experimentar algunas experiencias que yo nunca supe que me iba a presentar. Pero lo que vi, hermano, dentro de la cárcel es que la prisión siempre va a querer destruir tu fe. En primer lugar, hermano, lo que me di cuenta es que cuando escuches los gritos, que tú eres despreciado, eres humillado por causa de Jesucristo, llevado en una prisión, cuando usted, hermano, le lleve y le arreste y ve su familia que está llorando por usted, cuando ve sus hijos, hermano, que están llorando porque su papá está dentro de la cárcel, entonces ese hermano va a hacer, es como ataque espiritual, que nosotros vamos a batallar en nuestro corazón, porque vas a decir: renuncio por mi familia o por Jesucristo. Renuncio por mi familia o sigo adelante por Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a tener una batalla, hermano, cuando tú escuches esos gritos, escuches las lamentaciones de tu familia. Más peor, hermanos, cuando tus propios padres se vuelven en contra de ti por causa del evangelio, hermano. Es algo muy doloroso y algo, hermano, que realmente muchos no lo pueden soportar. Muchas veces, hermano, dentro de la cárcel donde nosotros fuimos encerrados, es un pequeño cárcel. Siempre los cárceles en los lugares indígenas son lugares muy pequeños, donde realmente como nunca lo asean, entonces están llenos de pulgas, hay frío, donde no hay luz, ahí vas a estar oscuramente por causa de Jesucristo. Por eso muchas veces los que son llevados, hermano, en la prisión, ellos piensan de que alguna otra forma Dios ya los abandonó. Cuando son llevados en la cárcel, muchas veces, hermano, las personas empiezan a decir en esta manera: me siento tan solo y tan olvidado.
Eso es lo que uno empieza a pensar dentro de la cárcel. Me siento tan solo y tan olvidado. Me acuerdo, hermano, cuando a mí, cuando yo experimenté la primera vez, dije, he visto la palabra de Dios donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque en ese momento, hermano, que estás pasando en la prisión, usted quisiera ver que alguien viniera y te liberara. Quisieras ver, hermano, que alguien viniera urgentemente por ti para rescatarte. Pero a veces, hermano, Dios usa el encarcelamiento para avanzar su reino. Y allí no depende de ti, no depende de mí, sino que depende de Dios. Y muy tarde te das cuenta que tu socorro viene de Jehová. Y es una promesa que Dios lo ha hecho, hermano, que Él tiene que llegar. Pero Él llegará a su debido tiempo, y el tiempo de Dios son perfectos, hermano. El tiempo de Dios son perfectos. Y entonces, hermanos, eso es lo que hemos experimentado dentro de la prisión, dentro de la cárcel. Hoy en este momento, entonces, para preparar a una posible prisión, a una posible cárcel, es que hay algo que en este momento vamos a aprender, que usted cuando se encuentre en la cárcel, siempre hemos visto personas, cuando reciben amenaza para entrar a la prisión, en primer lugar es que ellos hacen, número uno, cómo excusarse a sí mismo. Cómo excusarse a sí mismo, ya cuando uno recibe amenaza o ya está dentro de la cárcel. Número uno, cómo excusarse a sí mismo. Convencer a alguien con palabras. Número 3, pedir ayuda de alguna fuente externa. Pero aquí la respuesta correcta, hermanos, es que cuando usted reciba esa amenaza o cuando usted está dentro de una prisión, en la cárcel, es que usted puede confiar completamente en el poder de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Confiar completamente en el poder de Dios. Que no vamos a depender de nosotros mismos, sino que vamos a depender del Señor. Entonces, hermanos, si vemos lo que dice Mateo capítulo 10, 19 al 20. Vemos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, 19 y 20. Dice en esta manera: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando usted le arresten, le llevan a prisión, es que aquí dice la palabra de Dios, que no te preocupes, que vas a responder, estar dentro de la cárcel. Nuestra confianza es totalmente de Dios, porque el Espíritu Santo, Él va a responder las palabras. El Espíritu Santo, ese es el que nos va a ayudar a responder las palabras. Como número 2, cuando usted se encuentre dentro de la cárcel, el cristiano debe ser resistente, tranquilo y orante. Resistente, tranquilo y orante. La palabra de Dios, hermano, en Salmo capítulo 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, hermanos, vemos que aquí lo que Dios quiere decir es que nosotros estemos quietos, tranquilos. Estás en la prisión, pero tú sabes que tu confianza está totalmente en Dios y que Dios, Él tiene que cumplir su plan. El cristiano debe estar muy quieto y sobre todo orando, pidiendo ayuda al Señor, porque dice la palabra de Dios: conoce que yo soy Dios. También nos recomienda
Cuando uno está en la cárcel es que él pueda cantar, recibir el poder de cantar, el cantar alabanza dentro de la cárcel, como hicieron Pablo y Silas. Entonces eso, hermanos, lo que deberíamos de hacer cuando nos encontramos en esa situación. ¿Por qué? Porque a mí también pude experimentar, cuando empiezas a recordar las promesas de Dios y sobre todo recordar alabanza cuando estás dentro de la cárcel, incluso cantar, ese te puede fortalecer, ese te puede hacer olvidar el miedo, las amenazas. Entonces, hermano, cuando usted canta alabanza, es cuando empieza a fluir en tu vida, tu corazón, el amor de Jesucristo. Entonces aquí nos recomiendan cantar dentro de la cárcel. Y también, sobre todo, como número 4, aquí nos recomienda que también consideremos el ayuno, ayunar dentro de la cárcel. Y es cierto, hermano, dentro de la cárcel quizás por alguna otra forma, ahí no te dará, bueno, yo he visto, hay lugares donde también nos comparten, hay cristianos que llegan y dicen, estás encarcelado, y a veces permiten que los metan alimentos, pero realmente estando en la cárcel, hermano, allí ni alimentos, no te da ganas ni de comer, ni de beber, ni nada de consumir algo. ¿Por qué? Porque, hermano, realmente estás pasando por un momento difícil. Y sí, hermano, pues realmente allí dentro de la cárcel es cuando experimentamos que nosotros necesitamos muchos de oración, de orar y cantarle al Señor, y sobre todo ayunar, porque sabemos que en la oración y el ayuno puede fortalecer la vida de un cristiano. Cristianos sin oración no somos nada. Entonces, si nosotros dentro de la cárcel comenzamos a orar, a alabar al Señor, entonces sí podemos sentir la presencia del Señor dentro de la cárcel. Así pues, mis queridos hermanos, eso es lo que siempre deberíamos de hacer cuando nos encontremos dentro de una prisión. Y sobre todo, algunas respuestas, otras respuestas a la persecución. Dentro de la cárcel, hermano, nosotros deberíamos de ser pasivos, ser siempre pasivos, pacientes, porque muchos no son pacientes dentro de la cárcel. Unos se rebelan, se enojan. Otro, hermano, cuando se les acaba la paciencia, entonces se someten a la rebeldía. Entonces vemos aquí, hermano, que siempre el cristiano debe ser orador. ¿Por qué es importante el orar, hermano? Porque en la oración usted puede pedir gracia y sabiduría al Señor. En el medio de la oración, porque la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12 dice en esta manera: pero la ventaja del conocimiento es la siguiente, que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. La sabiduría preserva la vida. Entonces, hermano, deberíamos de ser oradores, pidiendo al Señor gracia y sabiduría, y el Señor lo dará. Siguiente, que el cristiano dentro de la cárcel sea aceptante, que acepte que la prisión no va a detener el evangelio, que la prisión va a avanzar el reino de Dios. Entonces, cuando usted algún momento se encuentre encarcelado, es que usted debe de aceptar el encarcelamiento, no correr, luchar, resistir o suplicar, decir, no me metan en la cárcel, o voy a huir, no me metan en la cárcel, o decir, no quiero ir a la cárcel, o suplicar, por favor, no me lleven a la cárcel. Entonces nosotros deberíamos de aceptar la prisión. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: aunque el ánimo del príncipe se exalte contra usted, no pierda la calma, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas, dice la palabra de Dios. Aunque el ánimo del príncipe se exalte contra usted, no pierda la calma. Usted va, lleve donde lo lleve, sabiendo, confiando solamente al Señor, que Él lo hace para avanzar su reino.
dentro de la cárcel usted debe ser sincero. Una persona, un cristiano dentro de la cárcel debe de permanecer como un cristiano sincero, tranquilo y educado. Porque muchas veces, hermano, dentro de la cárcel hay cristianos que no se saben comportar. Empieza a enojarse, empieza, hermano, a rebelarse. Si esa persona ya hay en los cristianos dentro de la cárcel, mucho menos pueden compartir la palabra de Dios. Nunca van a compartir la palabra de Dios. Y nunca van a hablar del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta persona no es una persona sincera, no es una persona tranquilo y no es una persona educada. Así pues, también la palabra de Dios dice: cualquiera que confíe en Él nunca será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Entonces, hermano, ¿cómo deberíamos de ser? Siempre sincero. Siguiente, el cristiano debe ser prudente, sabio. Eso es lo que debe de ser dentro de la cárcel. Quedarse siempre, casi siempre en silencio, y no debe de hablar demasiado. A veces, hermanos, si nosotros hablamos demasiado, entonces a veces eso nos echa a perder el plan. Pero aquí dice, es quedarse quieto, quedarse en silencio. Muchas personas que en el momento cuando son encarcelados o llevados en la cárcel, hermano, es que quieren defenderse conforme la palabra de Dios. La gente no va a querer oír, la gente va a rechazar totalmente la palabra de Dios. Él no quiere escucharte, Él lo que quiere es que tú renuncies. Entonces, ¿cómo lo hace? Por coraje, te llevará a una prisión y te llevará en la cárcel. Así pues, hermano, nosotros deberíamos de ser prudentes, es sabio, es en silencio. No quiero decir que no podemos hablar, sí, cuando sea el momento perfecto para poder responder, entonces nosotros sí podemos hablar, pero no hablar demasiado. Proverbios 25:15. Con paciencia se puede persuadir a un gobernante, y una lengua gentil puede romper un hueso. Dice la palabra de Dios, Proverbios 25:15. Siguiente, de que el cristiano sea innovador. Que él puede apelar a alguna asistencia legal. Hermano, que muchas veces nosotros empezamos a amenazar y no sabemos ni qué responder. La persona innovador es que no puede responder nada mientras no tiene alguna asesoría legal. Entonces, cuando él tiene derecho de un abogado, o cuando sea asesorado por una persona conocida y aceptada, o sea, un abogado, él puede contestar correctamente. Vemos aquí en una de las historias en Hechos capítulo 25, 24 y 25 también, todo el capítulo, ahí vemos que cómo es que el apóstol Pablo empezó a apelar a César, sus derechos. Empezó a ejercer sus derechos, sus privilegios legales. Así pues, hermano, que todo eso, ese es lo que deberíamos de responder a la persecución cuando estemos dentro de una prisión. Y sabemos muy bien, hermano, que siempre a las personas que nunca fueron preparadas, que las personas que nunca más escucharon de este entrenamiento, que nunca más, hermano, pensaron de ir a la cárcel, que nunca pensaron que todo este sufrimiento, la persecución llegará en sus vidas, ¿saben cómo responden en el momento cuando llega la persecución? No los responden correctamente. Entonces, ellos son dominados por el enemigo. ¿Y sabes qué es lo que hace un cristiano, hermano, cuando no ha escuchado temas de persecución, ni se ha preparado para la persecución? Es que, como número uno, esa persona, ese cristiano, estando dentro o fuera de la cárcel, es que él puede renunciar a su fe y unirse al enemigo. Esa es la respuesta del cristiano que no se ha preparado.
Cuando llega a una prisión, hermano, y nunca ha conocido el entrar en la cárcel por causa de Jesucristo, es que renuncia a su fe y se une al enemigo. Eso es lo que hace. Renuncio mi fe con tal de que no me lleven en la cárcel. Ya no voy a participar, ya no voy a ser hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Hebreos? Es que no somos nosotros los que renunciamos nuestra fe. Nosotros somos los que tenemos fe para preservar nuestras almas. Y aquí, hermano, el renunciar es porque nosotros estamos perdiendo nuestras almas. Es porque nosotros, hermano, estamos retrocediendo y estamos renunciando a nuestra fe. Y el objetivo del enemigo eso es que usted renuncie su fe. Y aquí vemos, hermano, a los cristianos renunciar su fe y se une al enemigo. Muchas veces se ha dado que el cristiano, en primer lugar, es perseguido juntamente con los cristianos, pero después, una vez renunciando su fe, se une con su enemigo como para poder confrontar a los otros cristianos. Y eso es lo que hemos visto, hermano, así como el apóstol Pedro casi renunció, hermano, pero sí negó a Jesucristo. ¿Por qué? Por miedo. Y entonces lo que hace Satanás, trata de meterte miedo, tu mente, tu corazón, para que usted empiece a temblar. Y después, en medio de ese miedo, usted puede renunciar tu fe y unirte con el enemigo. Y es la respuesta que no son correctas. Es cuando nosotros deberíamos de permanecer una fe en Jesucristo. Como número 2, camuflar totalmente la fe y aislarse. Es retirarse a los cristianos, decir, yo ya no quiero nada con los cristianos, yo no quiero nada con Cristo, mejor me retiro para que yo no sea perseguido. Entonces esta persona, cuando está dentro de la cárcel, empieza a dudar y decir, pues cuando uno está dudando es cuando empieza a camuflar totalmente su fe y a aislarse de otros cristianos. Vemos, hermano, también aquí como número 3, que muchos cristianos no preparados, cuando están en la cárcel, se desesperan y se entregan a la rebeldía. Y es lo que hemos visto, hermano. Empieza a desesperarse, no quiere tardar en la cárcel, no quiere escuchar los gritos, no quiere escuchar las amenazas. Entonces uno, hermano, a veces no es paciente y se desespera, y lo que hace es entregarse a la rebeldía. Empieza a rebelarse con las autoridades, amenazándolo, querer golpearlo. Entonces allí ya no vamos con el plan de Dios. Como número 5, es escapar pensando que es la única opción. Dice el cristiano, ya hay amenaza, ya hay un encarcelamiento, mejor lo que tengo que hacer es huir. Y empieza a huir este cristiano pensando que es la única opción. Este cristiano va a tratar de huir, como lo hicieron los discípulos cuando vinieron a sorprender a Jesucristo. Muchos de los discípulos, hermanos, huyeron pensando que es la única opción. El único que siguió, ahí estaba el apóstol Pedro, pero la palabra de Dios dice que el apóstol Pedro siguió, pero de lejos, no fue de cerca. Entonces, hermano, muchos cristianos van a querer escaparse de la prisión, escaparse de su comunidad, pensando que es la única opción. Y ese es, hermano, lo que las reacciones, lo que hacen los cristianos cuando son amenazados o son llevados en la cárcel. Entonces habrá encontrado la respuesta del enemigo. ¿Ha renunciado a su fe? Sí, totalmente. Y es así cuando muchos hermanos sabemos que en el momento de persecución, muchos de los cristianos en muchos lugares han renunciado a su fe. ¿Por qué? Por miedo, porque ellos no saben responder a la persecución. Entonces, hermano, es un tema que nosotros vimos el día de hoy. Ojalá que les haya parecido muy importante, un pequeño entrenamiento que nosotros pudimos dar con usted. Pero lo que queremos decirles es que
algún momento ustedes serán arrestados o llevados de prisión o amenazados para llevarlo en la cárcel por causa de Jesucristo. Pero recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la prisión, la cárcel, no ve que eso hace retrasar ni detener el evangelio. Él, la cárcel, lo ve como una opción para avanzar su reino. Entonces, hermano, uno de esos, yo soy testigo cómo es que Dios ha avanzado su reino. En todas las comunidades donde ha pasado persecución, en todas las comunidades, hermanos, donde ellos han experimentado la cárcel, es porque el evangelio crecerá, es porque los cristianos creerán muchos a Jesús, es porque habrán buen testimonio de los cristianos por causa de Jesucristo. Entonces, hermano, hoy en este momento, con toda seguridad, les vengo a decir que la cárcel no es una señal de derrota. Muchas de las veces, hermano, cuando nos cuentan un testimonio o nos cuentan de la persecución de otro lugar, es mucho más el miedo cuando tú estás escuchando todo lo que puede pasar. Pero cuando usted se encuentre dentro de la prisión, dentro de la cárcel, será un cambio total. Usted va a poder experimentar la visita del Señor. Dentro de la cárcel, hermano, usted allí podrá sentir la presencia de Dios. Dentro de la cárcel ahora vas a decir, algo increíble está pasando. Y sé que en ese momento, hermano, Satanás va a querer atacarte por medio de miedo o otra cosa. Pero lo que les quiero decir es que eso permite que suceda. El Señor permite que suceda para poder avanzar su reino. Que Dios les bendiga y les guarde para siempre.